Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bien, pues vamos a compartir entonces la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dijimos que era nuestra naturaleza pecaminosa que murió en la cruz y no tiene poder para resucitar. Y ahora tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Y dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, por el nuevo espíritu que nos fue dado, entonces dice la palabra, andemos también por el Espíritu. En la palabra, recuerde, andar en el Espíritu es andar en el conocimiento de la palabra, meditando la palabra, permaneciendo en la palabra, creyendo la palabra, declarando la palabra, aprendiendo la palabra, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente la palabra, de tal manera que la palabra renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas. Bien, respecto al fruto, hablamos acerca del amor y lo que significa el amor. Si usted quiere insistir más acerca del amor, en la escritura, la clase de amor que Dios tiene viene en 1 Corintios 13, usted lo puede encontrar ahí. Habla del gozo. El apóstol Pablo insistía que aún a pesar de las circunstancias era necesario regocijarse. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Así es que el gozo es parte de lo que hay en nuestro interior. En los salmos usted puede encontrar escrituras que hablan acerca del gozo y que es necesario gozarse en el Señor. Y cuando nosotros hacemos una referencia física o carnal y alguien está triste y alguien está padeciendo por situaciones difíciles, es muy probable que no tenga la oportunidad de alegrarse o de gozarse. Sabemos que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de estar alegres, tiempo de estar tristes, de acuerdo a lo que la Escritura dice en la vida de los hombres. Pero recuerde que usted y yo tenemos algo especial, y esto es para todos los que creen. Tenemos a Cristo morando en nuestros corazones, tenemos el fruto del Espíritu. De tal manera que si vamos a los salmos y queremos hacer lo que los salmos dicen, considerándonos como personas vulnerables, caídas en nuestras fuerzas, entonces no vamos a poder lograr cumplir lo que la palabra del Señor dice. Pero si entendemos que somos criaturas nacidas de nuevo y que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y que el fruto del Espíritu está en nosotros, entonces sí podemos, creyendo la palabra y permaneciendo en la palabra, manifestar lo que la palabra dice. Y dice que el fruto es amor, es gozo. Dice es paz. Ahorita vamos a enfocarnos más en el significado de paz. Paciencia. Paciencia es estar activos en la fe, permaneciendo, activos permaneciendo en la fe, tranquilos. Benignidad es la bondad, es hacer el bien. Aunque también dice bondad que tiene que ver con el carácter. Fe o fidelidad es un fruto del Espíritu. Recuerde que Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe nos fue dada por medida, la misma medida de Cristo, de los apóstoles, la misma medida de los nuevos creyentes nacidos de nuevo. Mansedumbre, ser manso, tener todo bajo control, dominio propio. Templanza, dice la Escritura. Contra tales cosas no hay ley. La ley de los mandamientos, la ley de justificarse por la fe, no pueden operar. Estas cosas no provienen de la ley ni provienen del esfuerzo. Estas cosas provienen del Espíritu. La templanza tiene que ver con el dominio propio, particularmente sujetando los sentidos. Por ejemplo, tener dominio propio para limitar a que nuestro cuerpo decida qué comer. Por ejemplo, en la mayoría de los países hay una tasa importante de personas que están en sobrepeso o personas que tienen diabetes o personas que sufren problemas por causa del alimento. Así es que la templanza tiene que ver, entre otras cosas, con tener control para no causar, y hay una palabra, y no me malinterpreten ni tampoco se ofenda por lo que voy a decir, pero hay una palabra que puede mermar. Esta palabra tiene que ver con el pecado y se llama glotonería.
La glotonería es comer más de lo que necesitamos. Así es que la templanza, el dominio propio, la templanza tiene el poder, es un fruto del Espíritu para sujetar el gusto, para sujetar al cuerpo, que el cuerpo no decida qué comer, sino que la sabiduría de Dios y nuestro ser interior decidan qué es lo que debemos de dar, cómo debemos alimentar a nuestro cuerpo. Ahora, recuerde que todas estas cosas tenemos que hacerlas como resultado de lo que somos, no para exigirnos a nosotros mismos o para agradar a Dios respecto a lo que hacemos, pero mucho menos debemos de culparnos o condenarnos, pero sí debemos entender que tenemos todas las virtudes para vivir la vida a la manera de Dios en la vida abundante de Cristo Jesús. Bien, ahora, si hablamos de la paz, quiero por favor que me acompañe a ver algunos versículos que tienen que ver con la paz. Vamos primero a ver un versículo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con Isaías. Vaya por favor a Isaías 26, capítulo 3. Perdón, capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo voy a parafrasear. Todo aquel que confía en el Señor, confía en su palabra, puede perseverar en sus pensamientos en la palabra. Recuerde, no podemos conocer a Dios si no es a través de la palabra. La palabra es viva, eficaz, es espíritu, es poder. Cristo es la palabra. Así es que, conociendo a través de la palabra, podemos confiar en el Señor, perseverando en nuestros pensamientos en la palabra, no en el miedo, no en el temor, no en la incredulidad, no en los dichos de los demás, no en lo que dicen los doctores, no en lo que dicen las noticias, no en lo que dicen los banqueros, no en lo que dice la familia, no en lo que dicen los vecinos, sino en lo que dice la palabra. Entonces dice la Escritura, tú guardarás en completa paz, porque aquel que persevera en sus pensamientos en ti, la paz de Dios se manifiesta. Y esto es una virtud porque la paz es fruto del Espíritu. Lo vimos en los últimos 3 años, cuando un mundo entró en crisis, en caos, en conflicto, en temor, en tristeza, en obscuridad. Todos aquellos que perseveramos y confiamos en la palabra, no en lo que decían los demás, no en lo que se decía a nivel horizontal, pero lo que decía la palabra del Señor, que es viva y eficaz, entonces pudimos ser guardados en completa paz. Ahí hay una evidencia clara, perfecta, que seguramente se manifestó en tu vida, así como se manifestó en mi vida y se sigue manifestando. Por eso tenemos que estar entendidos de lo que la palabra del Señor dice. Ahora, esta misma palabra paz, que es la palabra shalom en el hebreo, en Isaías 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Shalom vuelve a describirse en este versículo de Isaías 9:6. Y está hablando del Señor Jesucristo, proféticamente. Y miren lo que significa la palabra shalom, que es paz. La palabra shalom significa plenitud, solidez, bienestar, integridad, seguridad, solidez y seguridad en el cuerpo, bienestar, salud, prosperidad, paz, quietud, tranquilidad, contentamiento, amistad en las relaciones humanas, amistad para con Dios, relación de pacto. Ahora, vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ahora vamos a ver la palabra paz, pero que está descrita en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y ciertas partes en arameo. Dice la Escritura en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí está
algo muy importante, porque en Gálatas capítulo 5 estamos viendo o hemos visto ya que las cosas de la carne son contrarias a las cosas del espíritu y las cosas del espíritu son contrarias a las cosas de la carne. Si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, el resultado será muerte. Si ponemos nuestra mente en las cosas del espíritu, en la palabra del Señor, entonces el resultado será vida y paz. Vida y paz. Así es que dice, si tú te afanas, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Era un mandamiento. Ahora los discípulos no habían nacido de nuevo en ese momento, ni tenían el bautismo del Espíritu Santo. Tú y yo ya somos creyentes nacidos de nuevo y tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Así es que el apóstol Pablo, a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, no estés afanoso por nada. El afán es incredulidad. El afán va a mermar la fe. El afán es permitirle a la carne que haga sus obras, y esto va a impedir que tú te puedas mover o andar en el espíritu en algún área de tu vida. Si tú te afanas, el afán va a causar que no camines en la fe, que no andes en el espíritu en esa área, y entonces no vas a poder cosechar, a poder apropiarte de la bendición que Dios ya te dio, que ya te concedió, que ya está en ti, en tu espíritu, pero no vas a poder apropiarte de ella porque para ello se necesita la fe, se necesita la transformación de la palabra por la renovación de nuestras mentes. Y cuando nosotros permitimos que la incredulidad se involucre en nuestras vidas, entonces la incredulidad merma la fe y no nos permite que actuemos libremente en la fe para apropiarnos de la bendición que ya nos fue dada, que ya tenemos. Así es que dice el apóstol Pablo, no estés afanosos por nada. Y dice, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Recuerde que Dios sabe de qué tiene usted y yo. Dios sabe de qué tenemos necesidad. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros sabe de qué tenemos necesidad. Dice la Escritura que el Espíritu escudriña nuestros corazones. Y Él es sabio y conoce todas las cosas. Y Él nos puede ayudar en toda necesidad. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en la necesidad, estamos fallando al blanco. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y permanecer en la palabra y no preocuparnos por la necesidad. Porque antes que tú entiendas que tienes una necesidad, necesitas creer y entender que Dios ya preparó la respuesta, cómo satisfacer esa necesidad, la solución a tu situación. Y antes de que tú la pudieras poner en tu boca, Dios ya lo sabe todo. Y Dios va a responder o ya respondió y te va a ayudar y te va a guiar para que te apropies de lo que soluciona tu necesidad, de lo que satisface ese hueco para que tú seas lleno de la plenitud de Cristo. Así es que no fuimos llamados a poner nuestros ojos en la necesidad, sino en Cristo Jesús. Dios sabe de que tenemos necesidad. Es como un niño pequeño. Un niño pequeño a la hora de comer no tiene que decirle a mamá que tiene necesidad de comer porque tiene hambre. El niño, cuando reconoce y entiende el cuidado de mamá, la responsabilidad de mamá y papá, el abrigo, el amor, la seguridad, la protección de mamá y papá sobre ellos, entonces el niño simplemente pide de comer. Porque tiene sus ojos puestos en mamá y en papá, sabiendo que mamá y papá son buenos, sabiendo que papá y mamá son diligentes, sabiendo que papá y mamá tienen cuidado de ellos. Así nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Nuestros corazones y nuestros pensamientos tienen que estar guardados en Cristo, no en personas, no en sistemas de pensamientos, no en incredulidad, en temor. En Cristo, en Cristo. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Aquí la palabra paz es la palabra eirene en el griego. Y la palabra eirene significa lo siguiente: un estado de tranquilidad nacional, exención de la furia y los estragos de la guerra, paz entre los individuos, armonía, concordia, seguridad, prosperidad, felicidad,
dice seguridad, prosperidad, camino que conduce a la salvación. Dice el estado tranquilo del alma por su salvación. Erradica el temor, es libre el temor y contenta con su suerte terrena por tener la bendición o la salvación que es a través de Cristo para con Dios. Cualquiera que sea el estado bendito de los hombres piadosos y rectos después de la muerte. Eso también significa la palabra eirene. Así es que la palabra shalom, la palabra eirene son muy similares a la palabra soso, que es salvación, que tienen que ver con rescate, prosperidad, salud, bienestar. Hay quienes definen la paz como un estado de perfecta tranquilidad aún en medio de la adversidad y del caos. Ahora, dice la escritura, acompáñenme ahora a buscar en Colosenses capítulo 1 versículo 20 y dice así, Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como en la tierra, haciendo la paz entre Dios y los hombres. Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres, o de los hombres para con Dios, mediante la sangre de su cruz, mediante su obra terminada, completa y perfecta. Así es que la obra terminada, completa y perfecta causó que Dios hiciera la paz para con nosotros, porque fue satisfecha su justicia, porque Cristo pagó por el pecado de todos los hombres, cubrió todas las deudas, perdonó todos nuestros pecados, y Él sufrió, Él pagó, Él sufrió, y nos redimió de toda maldición. Ahora fíjese cómo dice la Escritura en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos eirene, es la misma palabra en el griego, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por causa de Jesús y de su obra terminada, por la fe de Jesús fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios y tenemos acceso a la bendición de Dios, tenemos acceso a vivir a la manera de Dios, a la vida abundante de Cristo, porque caminamos en la fe por causa de la paz que Cristo obtuvo por nosotros al ser justificados por la fe, y ahora nos gloriamos en la esperanza, dice, de la gloria del Señor. Así es que la paz es fruto del Espíritu y es importante que tú y yo aprendamos a ejercitarnos en la paz, no afanarnos, no entrar en pánico o en temor, aprender a estar tranquilos aún en medio de la adversidad, a poner nuestros ojos en Jesús, sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades, sabiendo que tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición, pero sobre todo que tenemos el Espíritu de paz morando en nosotros. Cristo Jesús, el príncipe de paz, mora por su Espíritu en nosotros, y el fruto está disponible, está preparado, está diseñado para que se manifieste. Recuerde, fruto. Nosotros podemos ver el árbol y podemos saber que el árbol da ciertos frutos. Digamos que un árbol en tiempo de invierno se protege, no tiene fruto, o protege el fruto, no tiene hojas, pero llegado el tiempo, el momento correcto, el árbol florece y produce su fruto. Así es que cuando es invierno tú puedes ver al árbol, pero sabes cuál es el fruto que hay en ese árbol. Sabes cuál es el fruto que ese árbol puede producir, aunque no lo veas, pero cuando llega la primavera y florece, el árbol manifestará su fruto. Así nosotros tenemos todo lo necesario en el Espíritu. Ya nos fue dado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que se manifieste. Así es que lo que necesitamos hacer es perseverar en la palabra, ejercitarnos, creer, conocer, entender y creer correctamente, entender la verdad de la palabra que permite que con libertad el fruto se manifieste en nosotros, para que entonces el fruto se vea, como cuando sale el fruto en los árboles y entonces el fruto se ve y entonces es aprovechado
por los hombres, así entonces el fruto se manifieste en nuestra alma, en nuestro cuerpo, sea aprovechado por nosotros, por nuestras familias, por los que están en nuestro alrededor, por todos aquellos que están esperando que Cristo Jesús sea manifestado y predicado a través de tu vida y de mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza a ti por tu palabra, por el conocimiento y la revelación de tu verdad, y porque nos enseñas a permanecer en la verdad para vivir en esta libertad a la que tú nos has llamado. Gracias por el fruto de tu Espíritu que mora ya en nosotros, y te pedimos sabiduría para ejercitarnos en Él, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.